Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Cuando las cámaras aparecen en la escena del crimen, las injusticias aumentan de modo superlativo. La policía encarcela a media humanidad para complacer a los medios de comunicación, cosa de mantener entretenido al auditorio, a los jubilados tristones, a las mujeres que han dejado de tener sexo. Los noticiarios de los medios dirigen las pesquisas, condenan, absuelven. Son ellos quienes dictaminan la honradez de un hombre. Este es un fragmento de la novela del escritor mexicano Guillermo Faranelli, titulada Malacara, ¿sí? Un escritor underground, destacado, iconoclasta, y que bueno, esto lo pone a modo de ejemplificar el modo de actuar de los medios de comunicación hoy en día, que efectivamente se erigen en jueces de los acontecimientos de nuestra realidad circundante de todos los días. Es el modo de actuar de los medios de comunicación hoy en día, al asumir esa enorme responsabilidad social que bueno, tiene que ver con satisfacer el derecho a la información, en primer término, dar cauce a la libertad de expresión y sobre todo tener esa enorme responsabilidad social de informar con veracidad y con ética periodística a sus grandes o pequeñas audiencias. Esto viene a cuento por el reportaje del periódico norteamericano The New York Times, publicado recientemente, en el cual, bueno, usted sabrá la polémica que se desató a raíz que fue desmentido en vivo y en directo en una de las conferencias del pueblo por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el contenido de este reportaje no es muy creíble, ¿sí? Y que los medios deben informar con veracidad. Incluso, bueno, basta leer el reportaje como tal para dar cuenta de la falta de rigor periodístico que posee. Es decir, hace señalamientos que desde nuestra perspectiva le falta pues apegarse a las normas básicas de un reportaje. No basta con la observación personal del suceso, no basta con el propio testimonio, ni con el testimonio de fuentes tan dudosas como 3 supuestos cocineros de fentanilo, sí, que permitieron el acceso a estas 2 periodistas del New York Times. Y sobre todo dar cuenta que una de ellas, quienes escriben este reportaje, ya había tenido hace algún tiempo pues un altercado con el propio expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por aquel intento de entrevista en el cual le envía un cuestionario donde le exige determinadas respuestas y bueno, esto provocó un diferendo de opiniones entre la periodista del New York Times y el propio expresidente López Obrador. En efecto, se trata pues de la periodista Natalie Kitroev y Paulina Villegas, quienes realizan ahora este trabajo periodístico de dudosa calidad. Es increíble cómo un medio del tamaño de The New York Times pues publique algo que le falta, pues no solo tener fuentes más fidedignas, sino un trabajo de investigación periodística más serio, profesional y responsable. Hacen afirmaciones demasiado gratuitas. Sí, hay opiniones incluso controvertidas de ambas a raíz de un suceso que se vuelve banal
por la propia mirada tan superficial que tienen de abordar un acontecimiento, pues que tendría que tener una cobertura periodística pues más profesional. ¿A qué me refiero? A que la investigación se basa nada más en haber logrado el acceso a una supuesta cocina o laboratorio, como le llaman ellas, de esta droga letal que es el fentanilo, y en donde nos muestran cómo dos personajes están en una cocina realmente elemental, improvisada, con dos ollas viejas, una estufa muy sencilla, y están meneando una sustancia blanca, sí, a la que dicen es el fentanilo, cuando más bien pareciese que están produciendo engrudo, ¿sí? O cualquier otra sustancia, y no esta que se ha convertido en la droga más letal que asola, pues no solo a muchos jóvenes estadounidenses, sino a buena parte del planeta, y se ha convertido realmente en el objeto más preciado del crimen organizado, dado el costo que implica. Sí, nos dicen ellas, y les voy a citar un breve párrafo, que el laboratorio estaba oculto en una casa en pleno centro de la ciudad de Culiacán, en una calle bulliciosa llena de peatones, automóviles y puestos de comida. No había olores ni humo en el exterior que pudieran alertar a un transeúnte de las grandes cantidades de fentanilo que se estaban cocinando detrás de la puerta. ¿Usted cree que grandes cantidades de fentanilo para producir 200,000 dosis, según señalan en este reportaje, se iba a producir en una cocineta, sí, donde más bien parece una fonda tropical para preparar el guiso del día, y que además hayan tenido un acceso tan directo a algo que debe guardarse con toda secrecía? Sí, como es la producción de la droga más letal que hay en el mundo actualmente. Incluso vean la forma como lograron acceder a este gran laboratorio de fentanilo. Nos dicen lo siguiente: logramos el acceso gracias a uno de nuestros contactos que conocía a un narcotraficante que hacía negocios con los cocineros. El contacto convenció a los hombres de que no revelaríamos sus identidades ni la ubicación del laboratorio. Ellos dijeron que al hablar con periodistas se arriesgaban a represalias mortales, y hablaron bajo la condición de mantener el anonimato. Hasta aquí la cita textual. ¿Usted cree que narcotraficantes de esta talla que producen fentanilo iban a permitir el acceso a dos periodistas de uno de los periódicos más leídos del mundo entero, y con ese prestigio que suelen socavar frecuentemente, como lo es el New York Times? ¿Cree usted que tendrían un acceso tan sencillo? Bueno, y además que usaran simplemente un cubrebocas, los supuestos cocineros de fentanilo, para protegerse, cuando ya fue desmentido este modo, pues, de producir fentanilo, con ese video que nos mostró en la conferencia del pueblo la presidenta Claudia Sheinbaum, donde vemos a un policía norteamericano que se desvanece totalmente al primer contacto con la sustancia tóxica que es el fentanilo. Y acá los señores de la cocineta, pues con un simple cubrebocas y meneándole al engrudo, perdón, al fentanilo. Entonces, he ahí la falta de seriedad, de responsabilidad. Por supuesto, se defendió el New York Times, argumentando que el trabajo periodístico de sus reporteras era totalmente profesional y cierto, dadas las críticas que recibió, y por lo tanto que respaldaban la investigación hecha por las periodistas. Así que ese es el debate que tenemos hoy en día: de qué manera se desinforma
a las audiencias con un reportaje supuestamente profesional realizado por un medio de comunicación de la envergadura del New York Times, en fin, que va a dar para mucho y tenemos que estar muy atentos porque esta ha sido la tónica de los medios de comunicación también en el país, que aprovechan cualquier circunstancia para inventar una noticia, para crear información falsa y tratar de confundir a sus audiencias, sobre todo haciendo críticas al actual gobierno federal. Esto lo vimos con la reforma al Infonavit, en la cual los medios de comunicación difundieron información falsa a mansalva al señalar que el gobierno federal pretendía administrar y quedarse con los recursos económicos de los derechohabientes al Infonavit, lo cual es absolutamente falso. Y sobre esa falsa premisa han basado información muy tendenciosa en los medios de comunicación convencionales para tratar de golpear una vez más al incipiente y apenas tempranero gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a tan solo 3 meses y medio de su gestión. Así que pues muy feliz año nuevo 2025, pero hay que estar atentos a que los medios de comunicación, aliados incondicionales de la derecha en México, estarán tratando de desinformar con el único afán de realizar un linchamiento mediático en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobierno federal que encabeza dignamente. Basta ya al genocidio en contra del pueblo palestino por parte del ejército y el gobierno asesino de Israel. Basta ya a 1 año y 3 meses de haber iniciado este exterminio de una nación entera. No podemos permanecer indiferentes a una de las peores atrocidades que se cometen en el mundo actual. Basta ya del genocidio al pueblo palestino. Detengan a Israel ya. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.